Con últimas recomendaciones, Pleno de la Asamblea Nacional aprueba presupuesto para el ejercicio fiscal del 2018. Aprobado también proyecto de ley para la reactivación económica. Se excluyó reforma sobre modalidad de transporte interprovincial a través de furgonetas. Presidente de la República, Lenín Moreno, emite decretos para convocatoria de referéndum consulta popular. Documentos se entregaron al Consejo Nacional Electoral. Los medios legislativos presenta TVL Noticias, emisión estelar, con Belkis Sánchez. Miércoles 29 de noviembre de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos siguen cada día a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y así también a quienes nos miran por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. La secretaria jurídica de la Presidencia, Joana Pesantes, hizo la entrega formal de estos decretos al secretario general del Consejo Nacional Electoral, Fausto Holguín. El Ejecutivo entregó al Consejo Nacional Electoral los decretos para la convocatoria al referéndum consulta popular. Joana Pesantes, secretaria jurídica de la Presidencia, hizo la entrega oficial de los documentos al secretario general del CNE, Fausto Holguín. En su intervención, Pesantes solicitó que la convocatoria al Pleno de la Autoridad Electoral se realice inmediatamente para que los consejeros conozcan su contenido. Que el presidente decreta convocar a los ecuatorianos y ecuatorianas y extranjeros residentes en el Ecuador con derecho a sufragio, a referéndum y consulta para que se pronuncien por las preguntas que estamos entregando. El presidente Lenín Moreno justificó su decisión a través de su cuenta en la red social Twitter, donde explicó: porque es el derecho del pueblo y porque me ampara el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. He enviado al CNE los decretos ejecutivos 229 y 230, convocando a la consulta popular. Vamos por un sí rotundo. Además, el mandatario considera que los plazos terminaron para la Corte Constitucional, amparándose en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que otorga 20 días para responder al pedido de constitucionalidad de las preguntas. En la cita, Alejandra Vicuña, vicepresidenta encargada, manifestó que Moreno actuó de forma responsable con la ciudadanía, porque la Corte Constitucional lamentablemente no procedió con celeridad. En derecho y sobre todo sensible al clamor ciudadano, ha decidido enviar el decreto correspondiente y por supuesto ya le corresponde al Consejo Nacional Electoral actuar y proceder conforme a derecho como establece y sobre todo en función de los plazos. Mientras que a través de una rueda de prensa el exmandatario Rafael Correa anunció que impugnará la llamada directa de Lenín Moreno a consulta popular. Un golpe de Estado, llamemos la cosa por su nombre, y retroceder el país 20 años, volver ese país de la coyuntura, ¿no?, en función de intereses políticos. Respecto de este criterio, Joana Pesantes argumentó que el mismo expresidente Correa aplicó este procedimiento en el caso de la consulta de la Concordia. Que se aplicó absolutamente de la misma forma la ley como corresponde, pues la supremacía de la Constitución y la ley está sobre todo. Según la Constitución, una vez que el Pleno del Consejo Nacional Electoral conozca los decretos ejecutivos, el organismo tendría 15 días para convocar a la ciudadanía a consulta popular, que debería realizarse en el plazo máximo de 60 días después de la convocatoria. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Y la decisión del presidente de la República de llamar a consulta popular a través de decreto ejecutivo ha generado reacciones diversas al interior de la Asamblea Nacional. El tema también evidencia fracciones al interior del movimiento Alianza País. Desde el ala correísta se estudian acciones legales, mientras que legisladores de oposición adelantan que impulsarán campaña por el sí a las 7 preguntas. Que el presidente Moreno convoque a consulta popular vía decreto ejecutivo también fracciona al bloque oficialista. Asambleístas del ala correísta cuestionan que el ejecutivo se salte el dictamen de la Corte y aseguran la decisión es un golpe de Estado institucional. El presidente Moreno prácticamente esté dando un golpe de Estado institucional y tomando una acción absolutamente inconstitucional. El artículo 104 se señala con absoluta claridad que en todos los casos de consultas populares, lo dice claramente, se requerirá dictamen previo
de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Mientras que los del lado morenista respaldan al presidente, pues aseguran que la Ley de Garantías Jurisdiccionales lo ampara y otorga esas facultades. La Corte Constitucional se excedió en el plazo previsto para dar su dictamen. La decisión del primer mandatario también recibió apoyo del Frente de Asambleístas Constituyentes de Montecristi. Este Frente de Asambleístas Constituyentes ha expresado el apoyo absolutamente a todas las preguntas por su pertinencia. Sin embargo, la asambleísta Doris Solís adelantó que como asamblea podrían tomar acciones legales. Cómo poner acciones a la Corte Constitucional, estamos estudiando, cuestionar, por supuesto, acciones de protección, las que sean necesarias para preservar el Estado de Derecho, como es nuestra obligación como asambleístas. Desde sectores de oposición también se muestran de acuerdo, pues dicen el jefe de Estado cumplió con lo que dicta la Constitución. Ahora dicen la respuesta estará en manos del pueblo. Cuando te pones a pensar quién puede tener más razón o qué es lo que tiene que decir el país, si la Corte Constitucional o lo que dicen los ciudadanos en las urnas, yo creo que hay que darle validez a lo que dicen los ciudadanos. Y adelantaron que esperarán el anuncio del Consejo Nacional Electoral para empezar a hacer campaña por el sí a las 7 preguntas de la consulta popular. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A estas reacciones se sumaron las de 21 asambleístas del denominado Bloque de Alianza País con Principios, quienes hace poco en rueda de prensa criticaron la decisión adoptada por el presidente de la República, Lenín Moreno, de enviar los decretos ejecutivos al Consejo Nacional Electoral. Marcela Guiñaga y Juan Cristóbal Lloret no descartaron solicitar el inicio de un juicio político en contra del primer mandatario, a quien acusan de haberse arrogado funciones. Advertimos que los decretos 229 y 230 anunciados por el presidente Lenín Moreno son ilegales e inconstitucionales y violan de manera descarada el orden jurídico instituido y el propio espíritu de Montecristi, que alguna vez juró defender. Evidencian la falta de compromiso democrático y la desesperación, indudablemente, por enterrar la revolución ciudadana aún a costa de sacrificar la Constitución, que es un juicio por destitución, por causales de destitución, prorrogarse funciones que no le competen. Pedimos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se proceda al reemplazo legal e inmediato, el día de mañana, de los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral. Y este miércoles la Corte Constitucional desarrolló la audiencia pública respecto de las preguntas 5 y 7 de la consulta popular. Organizaciones sociales como Yas Unidos y varios asambleístas entregaron sus observaciones ante el organismo constitucional. Son organizaciones sociales afines al presidente de la República, Lenín Moreno, que llegaron hasta las inmediaciones de la Corte Constitucional para expresar su respaldo a la consulta popular que impulsa el primer mandatario. Es que este miércoles se cumplió la jornada de audiencia pública respecto de la pregunta 5 y 7 de la iniciativa del Ejecutivo. La juez ponente es María Insegura. Ella fue la encargada de escuchar las observaciones a las preguntas. El primero en intervenir fue Michel Pineda, en representación del presidente Lenín Moreno. Los indicadores que nos presenta el Banco Central del Ecuador indican que el sector de la construcción está en caída. Hay una contracción del sector de la construcción. Sobre la ampliación de la zona intangible del Yasuní y la reducción de las hectáreas para la explotación de petróleo en el ITT, Pineda dijo: Se reconocen los intereses y los derechos de los pueblos no contactados con el aislamiento voluntario. También se reconocen los derechos de la Pachamama. Luego fue el turno de los asambleístas de Alianza País, Carlos Viteri y Esteban Melo. Ellos criticaron las preguntas del Ejecutivo. Este es un tema que se puede resolver vía decreto ejecutivo. ¿Por qué vamos a hacer que se gasten 60 millones de los ecuatorianos de manera innecesaria? Posteriormente intervinieron varios representantes del colectivo Yas Unidos. Esperanza Martínez pidió a la Corte que aclare la pregunta referente a la explotación de petróleo en el Yasuní. Una pregunta tal y como está planteada podría dar lugar a interpretaciones erradas. Mientras que Alicia Cahuilla, en representación del pueblo guaraní, pidió se respete el Yasuní. Dije, la consulta debe ser consultado el del pueblo guaraní.
La jueza María Insegura será la encargada de presentar al Pleno de la Corte Constitucional el proyecto de borrador de dictamen sobre las 2 preguntas de la consulta popular. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y durante un conversatorio con medios de comunicación desde la sede nacional de Alianza País en Quito, el expresidente de la República, Rafael Correa, se pronunció sobre temas como el llamado a consulta popular vía decreto ejecutivo, la reciente declaración de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia, respecto al poliducto Pascuales Cuenca, y la reunión de este miércoles entre el presidente Moreno con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos el resumen. Este miércoles por la mañana, el exmandatario Rafael Correa se refirió a varios temas en un conversatorio de medios en la sede de Alianza País de la capital. Consulta popular. El presidente tiene atribución, si los plazos se vencen, de mandar un decreto para que el Consejo Nacional Electoral convoque directamente la consulta, sin que ya pase por el control constitucional de la Corte, que si tiene algo de interés a esa Corte no debería pasar al menos las preguntas 2 y 3, aunque se pueden cuestionar otras preguntas, por la clara, obvia inconstitucionalidad que tienen esta pregunta. Posible acercamiento entre el presidente Lenín Moreno y el exmandatario Rafael Correa. En todo caso, si llegara a presentarse una propuesta, le insisto, yo siempre por mi patria estaré dispuesto a cualquier sacrificio, pero en función de objetivos, en función del país, en función de que se cumpla el plan de gobierno aprobado en las urnas, no en función de los amarres. Caso Odebrecht. Funcionarios públicos se involucraba Polit, relacionado a funcionarios públicos se involucraba el tío de Jorge, no a Jorge, y algunos mandos medios de Petroecuador y empresarios. Y hasta donde recuerdo, le insisto, pudimos determinar las empresas fantasmas de los empresarios con los cuales se habían pagado, a través de las cuales se habían pagado coimas. Poliducto Pascuales Cuenca. En asignación de recursos no es suficiente hacer cosas buenas, hay que hacer las mejores cosas, eso se llama optimizar. Ahí no se optimizó, se hizo algo bueno, necesario, planificado, pero no lo más urgente y lo más prioritario. Le dice, mire, dijo que era innecesario, eso es incorrecto. Reunión entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Terrible lo del Fondo Monetario, yo nunca lo recibí en 10, 11 años de gobierno, no vienen gratuitamente. Entonces, en la próxima semana veremos las consecuencias de esas visitas. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Minga chihuaychi kay yukuna imanaya tiñukunchi kasna kay chishiñami kikinpa wasiman chayamukunchi kay kichwa shimipi willay-kunawan mashi Belki Sánchez alli chishi willay-kunawan kaypi kallarinchi. Decreto consulta. Llaqtapushak Lenín Moreno runa apugimami kunan kay punlla kasna shuk yarinakushka killkata llukshichirka. Kaypi tukuy Ecuador runa aylukuna imatami kay referéndum shinallati kay consulta popular taripayman kayachin. Shina kay hatun mañay imataka kay CNE hatun tandanakuy tapushak Fausto Holguín runapak makimanmi chayachishka kan. Kay hatun tandanakuymi kay shamuq chunga pichka punlakuna ukupi kayachina nishpami kaypika willachirkakuna. Reacciones decreto shinallati kay yarinakushka killkamanta chimbapura apukuna shinallati kay Alianza País hatun wanguripi kimirishka apukuna imami yuyaykuna chayachishka kan. Shujunaka kasna kay hatun kayachika allishinami rikurin nishpami kay chimbapura apukuna imakanishka. Shinallati kay Alianza País wangurimanta apukuna imakanigmi ñukunchi kasna kay hatun tananakuy kayachi imaka mana paktachukan kasna mamakamachiwan waktarishkami rikurin nishpami riksichishka kuna. Audiencias pública corte shinallati kay hatun chimbapura y kayachi rimanakuy kuna imamanmi kay manchayamushka kuna kay pichkaniki kanchisniki kay hatun taripay rimanakuy kuna manta chimbapuranka pakaypika imashina yakashna kay yuyay paktarina shinallati kay pachamamata rikuna yuyaykuna imatami kashna taripanapak alli churanapak mañayta kaypi riksichikun kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más noticias, amigos. Con 71 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2018 y la programación cuatrianual 2018-2021. Esto luego de 2 días de intenso debate y con criterios a favor y en contra.
En la continuación del debate, el asambleísta Patricio Donoso fue crítico con la Proforma. Dijo que presenta inconsistencias. Por ello, recomendó que el Ejecutivo debe primero aclarar los datos de la deuda y obligaciones pendientes. La Proforma está basada en endeudamiento, más gasto y menos compromiso con sectores que requieren. La asambleísta Silvia Salgado en primera instancia destacó aspectos positivos de la Proforma y a su vez propuso mayor control sobre contratos del Estado con el sector petrolero. Se informe sobre la renegociación de los contratos anunciados por el ministro del ramo. En el debate, el asambleísta Javier Cadena puso en evidencia la problemática que enfrentan las zonas de frontera, en particular de Carchi. De que se reactive una economía que día a día tiene un desgaste. La asignación presupuestaria para educación fue un tema que resaltó el asambleísta Raúl Tello, quien recordó cifras, pues en el 2017 este sector recibiría menos de 2.000 millones de dólares. No están los rubros que el país necesita para desarrollarse. Por su parte, el asambleísta Fernando Burbano reveló la situación del sector agrícola del país, pues dijo que en la Proforma el nivel de inversión no supera los 400 millones. No tienen empleo adecuado. Y esa gente está en el campo, está en el sector rural. Al fin del debate, el asambleísta ponente Pavel Muñoz dio detalles de las recomendaciones incluidas en la Proforma. Para que la recomendación se cumpla y se carguen los recursos necesarios para que el plan de erradicación de violencia contra las mujeres se cumpla. Que no se pueda asignar menos de lo que ya se asignó en el año 2017 para pagar el incentivo de la jubilación que tiene atraso. Con 71 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2018 y la programación cuatrianual 2018-2021. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó también la Ley para la Reactivación Económica. Los legisladores no dieron paso a los artículos que modificaban la Ley de Tránsito respecto del transporte interprovincial. Fueron cerca de 5 horas de debate en donde los legisladores expusieron sus observaciones al proyecto de ley para la reactivación económica. Pavel Muñoz, presidente de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional, fue el encargado de exponer los cambios en el informe para segundo debate. Que la iniciativa se ha modificado en más del 65%. Reveló que se eliminan los 4 artículos que modifican la ley de tránsito respecto de la regulación del transporte interprovincial, propuesta que había generado una movilización por parte de este sector hasta la Asamblea Nacional. No oponernos en esta ley, sino que dejar que hay una comisión especial en la Asamblea Nacional que lo pueda tratar y que el Ministerio Rector del caso pueda también tomar ese sentido. Ya en el debate, los asambleístas Soledad Buendía y Franco Romero, cada uno desde su tienda política, se refirieron a los sistemas de pago electrónicos, que por el momento continúan bajo la administración del Banco Central. Hemos impedido que se nos aplique una tasa del 0,5 al 2% sobre retiros bancarios. El Estado ecuatoriano necesita pagar a los profesores, necesita pagar a los médicos. Pero la coyuntura política no estuvo exenta en el debate económico. Asambleístas como Henry Kronfle, Luis Pachala y Esteban Melo se refirieron a la consulta popular. Porque saber que no hay reelección indefinida genera tranquilidad en los agentes económicos en caso se llegue a dar la consulta popular. No más fueta al empresario. Es hora que el presidente Moreno asuma su responsabilidad como presidente. Al final, con 71 votos afirmativos, 32 negativos, 7 blancos y 17 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que ahora pasa a manos del Ejecutivo para su sanción u objeción total o parcial. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Posibles movilizaciones y una paralización de actividades del gremio de transportistas del país quedaron descartadas, luego que la Asamblea Nacional decidiera eliminar del proyecto de ley económico urgente la reforma a la ley de tránsito que permitía una nueva modalidad de transporte interprovincial a través de furgonetas. Estas fueron las reacciones. Un artículo dentro del proyecto de ley orgánica para la reactivación de la economía, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera, urgente en materia económica, incorporaba la posibilidad de que cooperativas de furgonetas tengan el permiso de transportar pasajeros en trayectos interprovinciales, siempre y cuando hubiesen cumplido las características técnicas. Esta posibilidad generó inconformidad en el gremio de transportistas. Abel Gómez, presidente de la FENACOTIP, había lamentado la mañana de este miércoles que este texto haya sido añadido en el proyecto de ley.
Vamos a estar expectantes de los asambleístas para ver cuál es su pronunciamiento, quiénes son los que quieren convulsionar este país. Aquí se trata de respetar la ley. La legisladora Elizabeth Cabezas explicó por qué preocupaba esta propuesta. Incrementar las autorizaciones para nuevas rutas en vías es terrible en función de la competencia que se genera y de los correteos y accidentes sobre todo que ya se han dado. Al respecto también se había referido la asambleísta Soledad Buendía. Le hemos solicitado al presidente de la comisión que retire este párrafo que genera pues una inconveniencia para varios sectores. En función de ello, el presidente de la comisión lo retirará en su ponencia, por lo tanto no será parte del debate. Finalmente, el presidente de la Comisión de Régimen Económico, el asambleísta Pavel Muñoz, eliminó este texto del proyecto de ley. Tras conocerse la noticia, los representantes del gremio de transportistas ofrecieron una rueda de prensa. La transportación, en vista de esta naturaleza, agradece primero al presidente de la Asamblea Nacional, a todo su equipo, a los asambleístas, al señor Pavel Muñoz como proponente del proyecto, y al haber tenido el resultado positivo, la transportación levanta la medida de suspensión de actividades como lo hizo desde de la mañana, levanta la medida de movilización. En la rueda de prensa también se destacó que es fundamental ofrecer un servicio de calidad al ciudadano. Karel Sack, TVL Noticias. La reconsideración de 3 aspectos en el proyecto de ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres tuvo como finalidad mantener la garantía y acceso libre, confidencial y sin discriminación a mujeres que se encuentren con aborto en curso. Además, en el proyecto de ley se incluyó como obligación del Estado la protección de violencia a las mujeres migrantes. Les contamos cuáles fueron las precisiones. Son 3 los aspectos que reconsideró la Asamblea Nacional en la Ley para erradicar la violencia de género. Se trata de la eliminación de la mención al artículo 45 de la Constitución que hace referencia a la garantía de la vida desde la concepción y la mención al artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal que señala sanciones para el aborto consentido, tanto para quienes lo realicen con consentimiento de la mujer embarazada como para quienes causen su aborto o permita que se lo causen. La asambleísta Mónica Alemán, presidenta de la Comisión de Género, fue quien presentó la moción de reconsideración. Ella especifica que los cambios no contradicen a otras normas ni a la Carta Magna, pero que la propuesta de ley para erradicar la violencia contra la mujer no es sancionatoria sino preventiva. Por ello era necesaria la precisión en el documento. Cuatro ejes que considera la ley, que es el de prevención, el de atención, en el de protección y en el de reparación, pues es lo que estamos tratando en la ley. En este sentido, los legisladores aprobaron que se mantenga el texto original que aprobó la comisión de manera unánime. Se refiere al literal K del artículo 26 que dispone: garantizar el acceso libre y gratuito a la atención integral, confidencial sin discriminación a las personas con aborto en curso. Se brindará la atención integral en los casos establecidos en el artículo 150 del COIP y la normativa vigente. Así lo explica el asambleísta Sebastián Palacios. Que ninguna mujer sea privada de la atención médica de emergencia en caso de un aborto en curso. En dicho artículo, el COIP se refiere al aborto no punible, si este se ha practicado por un médico con consentimiento, ya sea únicamente para evitar peligro de la vida de la madre o en caso de embarazo como consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. El asambleísta Sebastián Palacios también recordó que en el proyecto de ley ahora se incluyó a las mujeres migrantes. Estaba dentro del informe incluida esta parte de las mujeres migrantes, sin embargo, una mujer migrante también puede ser víctima de cualquier tipo de agresión, violencia contra ella y por ende era importante visibilizarlas en este proyecto de ley. El documento deberá ser enviado al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien amigos, ahora vamos a cambiar de tema y queremos de inmediato contactarnos con nuestro compañero de la radio de la Asamblea Nacional, Javier Guerrero, quien se encuentra en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, donde se desarrolla la presentación del informe de gestión 2015-2017 por parte del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Javier, cuéntanos qué novedades nos tienes desde el Salón José Mejía Lequerica. Gracias, Belkis. Así es, nos encontramos justamente en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, en donde Juan Pablo Pozo en estos momentos acaba de decir
que abandona el cargo de presidente y consejero del Consejo Nacional Electoral una vez que se cumplieron justamente su periodo de 6 años de funciones. Ha dicho que puede extenderse durante otro periodo más, pero dice que no, que él, por ser un ciudadano responsable con sus principios, ha decidido el día de hoy abandonar este cargo para dar paso justamente a otra persona que se haga cargo de la presidencia del Consejo Nacional Electoral. En medio de aplausos fue recibido el expresidente ahora del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, en un salón completamente lleno de funcionarios del Consejo Nacional Electoral, quienes también recibieron en esto una certificación de las normas ISO que lo hicieron, y ha destacado también en su discurso esta certificación al decir que en su periodo ha recibido este certificado por parte de la Organización de Estados Americanos. Juan Pablo Pozo está agradeciendo a todo el personal del Consejo Nacional Electoral por acompañarlo justamente durante todo este periodo en el que él ha estado al cargo de esta institución. Se conoce también de manera extraoficial que el día de mañana a las 12 horas habrá una reunión en el Consejo Nacional Electoral donde se posesionará al nuevo presidente o presidenta de este organismo, es lo que podemos informar desde el Salón José Mejía Lequerica, compañeros. Gracias por ese reporte de nuestro compañero Javier Guerrero desde el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional con esta importante información que se desarrolla a esta hora. De inmediato vamos con nuestro compañero César Guanolema y la traducción en el quichua. Yupachani aishukuna shinami yukunchi kaichishi wishay kunawan kikipa guasiman chayamukunchi kastawan rixishpa katishun kay wishay kunata. Aprobación reforma. Kasna kaishamu guata yakta yankana pa musurishka kulki fanga imatami kasna kaipi apukuna kai tutamanta kai punja rima nakushpa arinirka kuna. Shina yati kaishamu chusku guata. Imagina yayankaikuna paktanamanta rikuchi. Mashna kushki musurishka ta rikuchi fanga imatami kasna kaipi apukuna kasna kai tutamanta rima nakushpa arinirka kuna. Tauka apukuna chimba pura kuna. Shina yati yuyi paktari kuna imatami chayachirka chaykipa. Kanchichunga shug apukunami kasna kai mañaita apushitashpa arenirka kuna. Ley urgente, shina yati kai mama yakta tananaku yuku ima pimi shina kai apukuna imaka astawan rima nakushpa katirka kuna. Kaipi ima shina yakasna yakta kulkiwan yankay sinchi yanamanta rikuchi yanapa kamachita. Kaipika ima shina yakasna kai kamachi rikunamanta rimanakurka kuna. Shina yati kaipi antawa kuna purichi kamachi imata mushu yashinapa mañashkataka mana nirkakunami shina yati kaimanta anchuchishpami kaipi sakirka kuna. Marcha transportistas. Shimayate kaipi kasna kai punja imami kasna antawa pillanka kuna kaipi imashina yankanamanta kamachi kuna mushugyaita rikushpa kaipi kasna mushugyaita mañerka kuna. Chaitami kaparinakuima zuxisho nirka kasna kai hatun chipapura ayukuna tananakui pillanka runakuna imapash. Kaya kama mashikuna kaya miñukunchi kasna kai mantigrakushun hasta wan willa y kunawan. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Amigos, la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 30 de noviembre a las 8 de la mañana, la Comisión Especializada Ocasional AMPETRA recibe a varios ciudadanos quienes exponen sus casos y el tratamiento que han tenido en el sistema judicial. Esto en el Salón 1, piso 1 del Palacio Legislativo. A las 9:30, el presidente de la Asamblea Nacional, doctor José Serrano, acude a la Fiscalía Provincial de Pichincha para reconocer firma y rúbrica en las denuncias por abuso sexual a niños. Esto tendrá lugar en las calles Vicente Ramón Roca y Amazonas, Fiscalía Provincial de Pichincha. 10 de la mañana, Comisión de Educación realiza la primera jornada de la mesa de trabajo con representantes y delegados de instituciones de educación superior públicas, autofinanciadas y cofinanciadas, con la revisión general del articulado, presentación de propuestas relacionadas con institutos técnicos y tecnológicos superiores. Esto en la sede de la Comisión, tercer piso. 10:30 de la mañana, Comisión de Gobiernos Autónomos recibe a Daniel Avesilla, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, a fin que presente y exponga las propuestas, observaciones y o sugerencias que contenga una reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía, Descentralización, COTAD. Y también a Gustavo Baroja, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, convoque para que de igual forma presente sus observaciones respecto a la reforma al COTAD.
Así finaliza, amigos, la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan todos una muy buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.